Bienvenidos a un nuevo episodio de 32 Minutos Prime, mi tercera jornada acá, 3 de 5, camino al regreso de Darío Quiroga, pero disfrutando el viaje profundamente para comentar lo que hay que comentar de política, de actualidad, de internacional, junto a mi compañera de viaje. En mis 5 estaciones, voy en la 3, como si fuera el metro en los espejos. Espero que no sea el Vía Crucis. No, un Vía Crucis. No Bueno. estoy cargando ninguna cruz. Me parece muy bien. Estoy surfeando en Hawái. Excelente. ¿Cómo estás? Estoy bien, me corté el dedo cocinando. Así que, bueno, fuera de eso, de la lonja que quedó en el lavaplatos. ¿Qué cocinaste? No, estaba cocinando ensalada. Estaba cortando un repollo y me corté el dedo. Pero bueno, lo que cocino no tiene ninguna importancia porque yo... Actividades de... Claro, yo de cocino... de fin de semana. Claro, platos de 10 minutos, esa es mi especialidad. Claro. Cosas que ocupen poca losa. Oye, mientras estabas ocupando poca losa, haciendo ensalada y cortando el dedo, ¿viste algo de información que te haya quedado de lo que pasó en estos últimos días? ¿O estuviste desconectada viendo Netflix? No, es que no vi otra cosa. No pude inmiscuirme en ninguna otra cosa que no sea la pelea entre Trump y Musk. Estuvo... ¿Sabes que eso está Esa sabroso? Es la mejor teleserie está que mejor he visto. Que una serie de Netflix, sí, porque ellos eran... Bueno, no sé si eran muy amigos. Yo creo que sí. Pero eran socios, eran partners, estaban embarcados en un proyecto en conjunto, dijimos, somos pana en esto, vamos, nos agarramos de las manos y lo hacemos. Y lo hicieron porque cuando ganaron, Elon Musk estaba vuelto loco. Pero ahora se odian, y no solo se odian, sino que se tiran mierda así como a su peor enemigo. O sea, vamos a desglosar un poco la polémica, pero hay un punto donde dije, ya, se pasó. Cuando Elon Musk, que es dueño de ex Twitter, hicieron un tuiteo, ¿sabéis qué? Ya lo voy a contar, no me importa nada, lo dije y qué. Lo dije y qué. Trump sí, boom, estaba, boom. Sí, fue muy boom, boom. Un momento, boom, boom. Fue muy boom, boom. Dijo, ya, Trump estaba en la lista de Epstein. Y la lista de Epstein es una red de pedofilia, de trata de personas terrible. Y dijo como, ya, sabes que ya no me importa nada, tiró la bomba. La soltó, lo cual es una acusación extremadamente grave que después borra de Twitter y empezó una guerra fratricida entre los dos socios. Uno, Donald Trump, multimillonario, presidente de Estados Unidos, y Elon Musk, también multimillonario, pero vanguardista de la tecnología, creó Tesla, compró X, cambió total. ¿Tú ocupas Twitter todavía, no? No. Ya. O sea, pongo cosas como avisos comerciales. Twitter siempre fue una cloaca, pero ahora ya está... No era una cloaca, había un espacio de debate político intenso, había muchos bots, pero creo que ahora no. No, es que ahora el hay, algoritmo Elon Musk eligió tirarte un algoritmo con las peores cosas fascistas apareciendo. No, es como que ahora es contrario a la salud mental. Sí, no, está terrible. Bueno, tóxico. Elon Musk, que se comprometió de lleno con la campaña de Trump, tuvo un profundo y mediático quiebre a propósito de una ley fiscal que él había hecho que recorta subsidio a vehículos eléctricos y energías limpias, y eso le afectaba directamente a Elon Musk, que él tiene su empresa Tesla, que es la empresa que lo lanzó al estrellato, y claro, una ley que lo perjudicaba mucho. Esta ley se llamaba One Big Beautiful Bill, y eso hizo que Elon Musk saliera del gobierno. Él tenía el cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, así se abrevia, o DOGE, que su pega era como reducir el gasto fiscal. Entonces, ese quiebre, en un principio en buena, y de hecho hacen todo una despedida en el Salón Oval, donde todo bien, terminamos en buena, pero pasa una hora, un par de horas, y Elon Musk se enoja mucho porque Donald Trump saca de la nómina para el cargo de director de la NASA, creo que se llama, no se llama presidente de la NASA, director de la NASA, a un cercano a Elon Musk. Y él tiene negocios porque él viaja al espacio, po. Entonces él quería poner a uno de los suyos. Pero ese uno de los suyos había puesto plata, donación al Partido Demócrata. Entonces Trump dijo, no, esos son los peores, esos son los que te dejan votado, los que te traicionan. Y más le explicaba, no, si aporta a todo el mundo, tiene distintas miradas. Dijo no, y lo cortó, y eso enrabió a Musk, y ahí fue el corte definitivo donde
donde ya están en una guerra. Jared Isaacman se llamaba el candidato cercano a Musk, que finalmente no llega al poder y crea este quiebre. Bueno, creo que han pasado como otras cosas también tras bambalinas que es importante reconstruir en esta línea de tiempo. Elon Musk y Donald Trump no son amigos, obviamente no tienen una trayectoria similar. Elon Musk es lo más parecido a una persona con neurodivergente exitosa y Trump es un huachaca que se ha hecho la plata de manera más inesperada posible, pero tenían un proyecto político común, tal como tú dices, y Musk le puso $300 millones a la campaña, lo que hace que cualquier diferencia entre ellos desaparezca. Y por supuesto Trump le dio este puesto, lo metía en la sala oval, en estas conferencias de prensa raras que hace él. Pero las diferencias no son solo, o sea, el momento de la sala oval llega después de que creo que es el jefe de comercio de Trump le pega un combo. Eso se supo hace poco porque él apareció con el ojo morado, el propio Trump lo agarraba al huevo y le dice, oye, ¿por qué tenía el ojo morado? Y el otro tiene que inventar una excusa. Y parte un poco más antes del combo con estas publicaciones que yo creo que las filtraba el propio entorno de Trump del consumo de droga adictivo que tiene Elon Musk. Entonces ya estaba bien podrida la relación al punto de llegar a los combos con uno de los asesores o sea, con un alto funcionario del gobierno de Trump. Y cuando lo sacan y hacen esa ceremonia, así como sí, amigos para siempre, pero obviamente que no. Y claro, y ahí salió Elon Musk, no sabemos bajo la influencia de qué sustancia, empezó a tuitear estas cosas y Trump le respondió quitándole o anunciando que le iba a quitar los subsidios de ese Big Beautiful Bill, que es nada más y nada menos que el proyecto de presupuesto. Ese es el proyecto de presupuesto el que le denominó de esa manera. No sabemos en qué va a terminar la saga, porque también Trump anunció que si Elon Musk se atreve a financiar la campaña de algún demócrata, como parece que tiene intención de hacer, incluso estaba proponiendo la destitución, que si le hiciera una acusación constitucional a Trump, va a sufrir terribles y temibles consecuencias. O sea, lo quería deportar. Recordemos que Elon Musk es sudafricano, entonces por ende es un inmigrante, entonces vas a ser parte de los enemigos públicos de Estados Unidos. Y Elon Musk de verdad está desatado. Dijo que los aranceles van a llevar a Estados Unidos a una recesión a fines de año. No, si el quiebre es total y ya, está bien. No eran amigos, pero yo cuando los veía en el triunfo que tuvo Trump, el 20 de enero creo que fue la fecha en que asume, estaba vuelto loco Elon Musk y de verdad yo sentía que había una cercanía, no sé si amistad. Había mucha homoafectividad. Homoerotismo, te diría yo creo que terminaron con una... ¿cómo se dice? Como dice, tan solo se odia lo querido. Sí, yo creo que se quisieron. Sí, claro, se quisieron. Por eso el quiebre fue tan duro y por eso tanto odio de un lado y otro. Yo creo que para quienes creemos en una democracia y no un proyecto dictatorial autoritario, este quiebre es una buena noticia porque el dinero de Elon Musk, la capacidad de acceso a tecnologías de último nivel, iban en servicio de las ideas de neofascistas que promueve Trump. Así que yo creo que es una buena noticia para las democracias que esta alianza muy poderosa, todo el dinero que tiene Donald Trump, todas las empresas que tiene, todo el contacto geopolítico que administra y el capital de tecnología, el capital de vanguardia espacial, de telecomunicaciones, de inteligencia artificial, mucho que tiene Elon Musk, de verdad que podían crear distopías, esos dos elementos unidos. Así que el quiebre yo lo celebro por un lado, me parece una sabrosa telenovela que hay que estar siguiendo porque tiene consecuencias políticas a nivel mundial, pero que si uno va al detalle más humano del asunto, te muestra nada más y nada menos cómo el poder o las ambiciones o las perspectivas que en un momento parecen conjuntas y no lo son, quiebran hasta las más poderosas fuerzas que se podrían haber unido y lo convierten en un drama humano. Por supuesto, con consecuencias políticas tremendas, gigantes, pero ahí yo veo, como tú decías, un quiebre
homoafectivo. No sé si fue esa la palabra que ocupaste. Homoafectivo. Homoafectivo. Yo le puse homoerótico. Sí. Algo bueno, tenía. no sé si hay erotismo, pero afecto había. Bueno, vamos a ver en qué termina esta teleserie. Y antes de empezar las noticias, yo quiero recordarle a nuestra audiencia que, a diferencia de Elon Musk, que le pegan un golpe de 600 millones de dólares o de 600.000 millones de dólares y no le pasa nada, a nosotros nos importa cada pesito que ustedes aporten a este noble proyecto. Y no se olviden de hacer sus aportes a través de Revenue o de Eventrit. Y los links están ahí, siguen ahí, supongo. No se han ido con la suspensión de Darío, así que no nos olviden. Vamos a una pausa y seguimos haciendo este capitulazo de 32 minutos Prime en este día 9 de junio. Tremendo día de cara a las primarias que ya quedan 3 semanas, así que vamos a hablar mucho de eso. Quédense conectados. Caballo pillado, caballo ganado. Las primarias oficialistas están que arden y Jara está entrando por los palos. El fin de semana, 3 encuestas mostraron un ascenso de la ex ministra del Trabajo, Janet Jara, en su postulación a las primarias oficialistas del 29 de junio, al punto de superar o empatar con Carolina Toá, quien hasta hace poco lideraba en los sondeos. En el sondeo Panel Ciudadano UDD, Toá bajó de 39 a 36%, mientras que la ex ministra del Trabajo subió de 27 a 33% entre quienes afirman que votarán en la primaria. Gonzalo Vinter también subió en ese sondeo de un 27 a un 30% de las preferencias. En la encuesta semanal CADEM puso a Jara con un 8% de las menciones, un punto por sobre Toá, quien aparece con un 7%. Vinter creció en tanto de un 3 a un 5% en esa misma medición. En tanto, Criteria mantiene el liderazgo de Toá con un punto sobre Jara en menciones espontáneas con un 8%. No obstante aquello, el 7% de Jara representa un aumento de 2 puntos respecto de la medición anterior de esta encuestadora. El domingo 14 de junio comienza la veda de los sondeos y ya no se podrán difundir mediciones de los candidatos a la primaria oficialista, que continuarán en estos días enfrentando sus posiciones en debates organizados por universidades, medios de comunicación y otros foros, y que junto a la campaña en terreno y la franja electoral que comienza el 11 pueden hacer variar estos resultados. En la derecha, en tanto, que lidera las preferencias en los sondeos, la noticia es que José Antonio Caz supera a su rival Evelyn Matei y afianza una tendencia al alza. ¿Qué va a pasar? Lo vamos a descubrir pronto. Sí, para eso tenemos a un interesante entrevistado después de esta pausa. Hola, estamos con Claudio Fuentes, como le habíamos prometido, analista político, cientista político. Así es. Doctor en ciencia política. Académico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo ves lo que está pasando en las primarias? ¿Hay ánimo? ¿Se acerca? ¿Le está mordiendo? Sí, a ver, miren, yo creo que ha estado pasando cosas bien interesantes. Por una parte, yo creo que en las últimas 2-3 semanas se va a animar este cuento. Creo que había estado en una fase muy fome, con poca tensión. Si no hay un drama detrás, yo creo que va a haber poco atractivo. Y esto tiene mucha repercusión en el nivel de participación. Porque recordemos que es una primaria voluntaria y de acuerdo a los estudios, lo que muestra, y que es bastante intuitivo y es bastante razonable pensar, es que mientras menos gente vote, como es voluntario, van a votar los más comprometidos, ¿ya? Y los más comprometidos, es decir, los más militantes. Por lo tanto, eso favorece tanto a Jara como a Vinter. Mientras más gente vota, estoy pensando en más de 1,5 millones, 2 millones y medio de personas, se amplía el espectro de gente que va a votar y por lo tanto es menos ideológico.
y eso tiende a favorecer a Toa. Entonces yo creo que primero el elemento de la participación va a ser bien relevante en el resultado. Lo segundo que hemos estado viendo es que de una carrera que parecía ganada por Toa, ahora le salió competencia y claramente Janeth Jara está mucho, o por lo menos en las encuestas, en las redes sociales, la campaña misma, el contenido de la campaña ha estado mucho más en tono con cierta tipo de, no sé, polémica, etcétera, y eso ha generado un mayor tensionamiento en esta campaña. Se daría la paradoja entonces de que por esta tensión podría venir más gente a votar y eso desfavorecería a Jara, o sea, más le convendría quedarse callada. No, obviamente que no. Ahora hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, que en general el Partido Comunista es un partido que ha movilizado consistentemente sobre 500.000 votos. En las primarias del 2021, donde estaba Boric con Jadwe, Jadwe movilizó a 690.000 votos aproximadamente, y en la municipal última, el PC solo, pensando en la votación de concejales al Partido Comunista, movilizó 590.000, 550.000 votos. Por lo tanto, estamos hablando de 500.000 de votos que podría potencialmente tener Jara, otro 500.000 que podría tener Winter, y por lo tanto eso deja a Toa con el desafío de obtener sobre 800.000 o 900.000 votos. Claudio, quiero preguntarle justamente por la elección del 2021, porque en esa elección había algo en juego. Está el fantasma comunista muy presente. Totalmente. Con Daniel Jadwe, que venía punteando en las encuestas, las farmacias populares, venía con mucha popularidad, y todos pensábamos, o sea, los candidatos eran tres, era Pamela Giles, Joaquín Lavín y Daniel Jadwe. Entonces esa elección está ganada. Y eso movilizó a mucha gente a votar contra Jadwe, que sacó un caudal de votos gigante, 690.000. O sea, fue una elección que movilizó gente, porque había algo en juego. ¿Puede que ahora empiece a haber algo en juego parecido? ¿El fantasma comunista puede aparecer nuevamente? ¿O el fantasma concertacionista que mueva gente de izquierda para decir voy a votar contra la vieja concertación? ¿Van a aparecer los anti? ¿Va a ir gente de derecha a votar como si fue gente de derecha a votar por Boric? ¿Lo ve posible? A ver, mira... En primer lugar, si hay varios fantasmas que están en pugna, ¿cierto? En primer lugar, yo creo que el tipo de campaña actual es muy distinta a la del 2021. El fantasma comunista está, digamos, lo más diluido por las características de Janeth Jara. O sea, ella es una candidata, primero ven la campaña, una campaña pop, totalmente distinta, incluso una pop rosa, así, no sé si se han fijado en el tipo de campaña. Segundo, ella apela más que al discurso ideológico programático, como lo hacía Jadwe, con posiciones muy claras, programáticas, etcétera, o ideológicas. Ella está fortaleciendo su trayectoria, de dónde viene, toda historia propia. Todo lo que tiene que ver con lo que se llaman los atributos, comillas, blandos, empatía, simpatía, cercanía con la gente, yo soy del pueblo, etcétera. O sea, esa parte. Y su trayectoria en el Ministerio de Trabajo, que tiene que ver con derechos laborales principalmente, que es la agenda clásica del Partido Comunista y de la izquierda en general. Entonces ella, apelando a eso, está tratando de capturar el voto de izquierda propiamente tal. Y, por ejemplo, en el último debate, que coloca el tema del Estado contra Sokimich, por ejemplo. O sea, es la clásica agenda de la izquierda tradicional que un socialista lo apoyaría, etcétera. Y por lo tanto ahí viene lo que tú preguntabas de los fantasmas. Yo creo que un fantasma que recorre al apoyo a la Toa
es que los socialistas empiecen la base socialista apoye a la Jara en vez de a la Toa. Ese puede ser un elemento de preocupación. Hay bases en el Partido Socialista, de hecho hubo en el debate sobre si apoyar o no a Toa, hubo una discusión interna más como de informal sobre cuán de izquierda es. Yo creo que en eso Jara yo creo que lo ha hecho bien desde el punto de vista estratégico de colocar una agenda que es de izquierda propiamente tal, pero que no es la comunista tradicional, salvo el tema de Cuba, pero que además se lo ha sacado con bromas, entonces sí, lo ha tratado de alivianar, claro. El segundo fantasma tiene que ver con la derecha yendo masivamente a votar por Jara para tener mayor posibilidad. Esa es como la visión. Sí, en la elección del 2021 hay algunos estudios, estuve conversando ahí la otra vez con un par de personas que me decían que no fue tanto el impacto de gente de derecha propiamente tal votando por Boric contra Jadwe o algo así. Entonces yo no lo veo tan cierto ese argumento de que masivamente a lo mejor sí hay unos pocos, etcétera, pero no creo que den vuelta los resultados, primero porque este tipo de elecciones al final son súper ideológicas, programate levantarse un día domingo, hay un tema de las rutinas, levantarse el día domingo, ir a votar, o sea, requiere mucha disciplina. Que como no parece haber en ningún partido, que decirlo. Puede decir, ¿qué me importa a mí? Exacto, entonces no estoy tan seguro que al final del día resulten ese tipo de estrategia. Pero sí yo creo que hay un tema que tiene que ver con, o sea, claramente el momentum de la primaria ha tenido hitos o fibras, o ha tocado fibras muy evidentes que hemos visto en la últimas 2 semanas. Uno, los 30 años de la Concertación, o sea, la aparición de Landerreche, la aparición de esta campaña de Winters con alguna foto. ¿Fue un abrazo del oso lo de Landerreche? Yo creo que sí, porque yo creo que posicionar la campaña en torno a ese clivaje, al clivaje de los concertacistas versus los que no, yo creo que es un error. Es un error porque la gente no está pensando en el pasado, yo creo que está pensando más en qué es lo que viene. Y es un poquito cansador para un militante, le llamo militante, pero no es un militante de partido, sino que el adherente, correcto como tú decís, el adherente... como que esa discusión ya pasó. Entonces ahora es la discusión más sobre qué país estamos construyendo, cómo se van a formar coaliciones, cómo se enfrenta a la derecha, qué tipo de economía vamos a tener. O sea, esas discusiones han estado muy abajo y yo creo el tema del cambio climático, por ejemplo, el tema de las desigualdades, del ingreso, el tema de los cuidados. O sea, son temas que a la gente del mundo progresista le preocupan y que no están siendo debatidas en este minuto. Por ninguna de las campañas. Muy bajo porque se han centrado en responder a la coyuntura. O sea, piensa tú en cuál de los 4, porque son 4, no hemos hablado de Mulet. Ojo con Mulet. Sí, sí. Ninguna de las 4 candidaturas ha logrado instalar un tema así que yo diga, chuta, yo me juego por eso, así como, no sé, como que no aparece mucho una discusión programática interesante que nos logre despertar y decir, mira, que hay un tema novedoso. Yo creo que, de hecho, hay que reconocerlo, creo que Kast ha estado haciendo más contribuciones al debate programático que nadie, porque él cada 2 semanas va y tira un tema, el $1.000.000 para la natalidad, y ahí se conversa sobre eso, etc. No sé, las cárceles en el desierto, y se conversa sobre eso. Esa lógica
no ha estado en Pero el eso debate. es culpa de los candidatos porque pienso en Winter, que precisamente ha hecho de su eje de campaña como su mirada a políticas de futuro. Y ha sacado un par de cosas, pero no lo pesca nadie, po. ¿Tiene que ver con los medios? ¿Tiene que ver con los candidatos? Tiene que ver con sí, tiene que ver con los medios, pero yo creo que en los tiempos actuales también tiene que ver con las estrategias de campaña, porque hoy día tienes formas de circunvalar a los medios tradicionales y posicionarte y generar conversaciones en redes sociales que después necesitan ser capturadas por los medios tradicionales porque es el efecto boomerang. Claro. O sea, tú instalas en las redes sociales Un hoy día la hashtag, discusión. claro. Totalmente. Y eso es parte de la campaña. Y en eso, o sea, fíjate tú, a mí por lo menos, no sé a ustedes, le empezó a aparecer en los, ¿cómo se llama? En los feeds. En los feeds. Sí. Empieza a aparecer y te empieza a aparecer Jara, cómo baila cumbia. O sea, como en ese tono. No sé, Toá y los corazoncitos y su pololo Marcel. ministro. Y uno dice, a ver, un militante o un adherente está en esa, o a lo mejor sí, a lo mejor estoy yo el equivocado, pero yo creo que esta campaña en particular ha carecido de o ha faltado una propuesta propiamente tal que atraiga a los votantes. La última CADEM que salió ayer, y digo la última porque es la última que vamos a poder ver públicamente al menos por la veda electoral, que parte... Nosotros por lo menos, claro, Sí, porque a parte lo mejor el 14. claro, Sí. a lo No, mejor- pero igual les llega a la gente por abajo. Lo que Sí. hace es que uno la puede publicar en medios Sí. de comunicación, pero la info llega. Dice, y que es lo último que No. vamos a ver, la última foto. No, el jueves sale una de la UDP. Sí, por eso. Ah, la sí, última. po, Ah, por eso. Nosotros Sí. sacamos Sacan una. una. Sí. Ya, Ahora bueno, el jueves. quedan un par. El miércoles parten la... O sea, hasta el domingo seguro que van a salir Van encuestas. a estar dando po, vueltas, en claro, verdad. claro. Pero no las podemos decir El públicamente. 14 la veda, Nosotros ¿no? aquí en 32 minutos no las vamos a poder decir porque tenemos programa los lunes, claro. Ah, ya. Es la Claro. última que vemos Claro, nosotros. me refiero sí. en este programa. Sí. Bueno, pero la última CADEM o la última criteria que podemos ver, prácticamente hay un empate técnico entre Jara y Toá. La última CADEM tenía Jara un punto arriba, pero si vamos al margen de error es un empate. Sí. O sea, o un punto arriba o empatando un punto abajo. No se puede medir, se supone, las primarias, porque como es un voto voluntario, es impredecible. ¿Cómo podemos leer esos resultados en función de una votación que puede... No sabemos el número de gente que va a ver, si va a ir 2 millones, si van a ir 500.000, si van a ir 1 millón. Cambia totalmente el escenario. ¿Dan alguna ruta esos números? O... Sí, mira, efectivamente, como tú dices, aquí en la encuesta hay que distinguir. Uno es la pregunta general, ¿a quién le gustaría que fuera Espontánea, presidente? claro. Y por eso salen muy chiquitito Toá, etcétera, o Jara o Winter, etcétera, de ahí del 10% para abajo. Pero otra cosa es preguntar a quiénes están predispuestos a ir a votar, por quién votaría. Que creo que el ejercicio que hizo Criteria en la última vez y en donde tú segmentas al grupo interesado en ir a votar. De ese segmento... Y el panel UDD también hizo eso. Y el panel UDD también lo claro. hizo, claro. Y ahí tú ves la diferencia. Ahí en Criteria lo que se ve es que mientras más gente estaba predispuesta a ir a votar, mayor era la inclinación por Toá. Entonces, de ahí viene la cosa bien evidente asociada a que el nivel de participación es determinante. Pero efectivamente no podemos saber cuánta gente va a ir a votar porque los chilenos, decía un amigo, son bien mentirosos en las encuestas. O sea, sobredeclaran un interés que en realidad no es tan real. O sea, si por lo tanto... Estamos hablando de márgenes demasiado grandes entre 1,5 millones y 3,7 millones. Entonces ese margen es brutal y por lo tanto es muy difícil predecir. Y también es difícil, creo, hacer comparaciones con, como tú decías, con Jadwe, que era un, digamos, Además, un militante, claro. No diría solamente comunista, porque él, digamos, como que se rearrimó, estaba diferenciado al Partido Comunista en ese minuto. Es como confrontacional de izquierda y Yanez Jara tiene otras características, así que
es más difícil. Pero veamos qué va a pasar, no queda tanto. Quiero aprovechar de preguntarte por la derecha. ¿Cómo ves el baile en la derecha? No hubo primaria, pero hay drama por el ascenso de Kast y el letargo de Evelyn Matei. Sí, no, totalmente. La encuesta y varias consistentemente han mostrado un aumento de Kast en los últimos 2 meses, un freno de Kaiser muy brusco, sobre todo en el mes de marzo. Yo creo que lo antivacuna, lo antiestado le pasó la cuenta y lo frenó definitivamente. Tiene muy poca credibilidad a nivel de opinión pública y eso lo está parando. Y ahora la última semana aparece con el tema de las platas, que no tiene plata, entonces abre la puerta para eventualmente su salida. Yo creo que, primero, Matei tiene muy compleja su campaña porque no ha acertado a un tono adecuado para enfrentar a Kast. En cambio, Kast está con una agenda menos confrontacional respecto de su propio espacio, va con propuestas programáticas muy claras y lo que hemos visto en la encuesta, por ejemplo en la encuesta UDP que sacamos el mes pasado, lo que vimos es que Kast está penetrando mucho en sectores populares, sectores de y muy fuertes. Su principal apoyo está ahí y que es el sector más mayoritario del país. Y por lo tanto, yo creo que la base electoral de Kast es más sólida que la de Matei y eso es fuente para preocuparse. O sea, yo si tuviera en la campaña de Matei estaría muy preocupado. Hay otro punto que creo que Kast ha sido muy inteligente, así lo catalogo, porque, a ver, una de las polémicas que dejó la cuenta pública fue el tema de Punta Peuco. El tema de Punta Peuco, uno creería que el que más saldría a ladrar sería José Antonio Kast, que está comprometido con la llamada familia militar. Pero Kast pasó repiola, pues si la que salió damnificada fue Matei. Y cuando a Kast le preguntaban por el tema, él decía, no quiero polemizar y siga con sus temas, el escudo fronterizo, lo que usted plantea. Todos los días un nuevo tema, evadiendo el error que le dio la vocación anteriores, donde cuando habían temas que son polémicos para su sector, como el aborto, el tema de la dictadura, él iba al tiro al debate. El Kast del 2017 hubiera ido a Punta Peuco probablemente. Totalmente. Pero ahora está muy recatado y elige no decir nada, y Matei es la que pisa el palito y sale el exabrupto que tuvo con la vocera Echeverry. Así es. Al parecer Matei está haciendo berrinches más de ultraderecha que Kast, que claramente lo es, pero elige quedarse callado. Claro, y es porque seguramente, o sea, por una parte parece ser que no hay una unidad de comando, del comando de ella respecto de hacia dónde llevarla, endurecerse o acercarse al centro, tener una estatura de Estado versus tener una estatura más confrontacional con el gobierno. Esas son decisiones estratégicas que se toman en el comando, hay un comando nuevo, pero parece ser que no está respondiendo a eso. Segundo, conocemos la trayectoria de Evelyn Matei, o sea, Evelyn Matei tiene una tendencia a los exabruptos, a salirse del enmarque. Ya, tú lo dijiste. ¿No? Salirse del enmarque de una campaña tradicional y por lo tanto eso tiene costos. O sea, tiene riesgo que eventualmente podría ser un acierto, pero también tiene costos. Y ella está en los últimos 3 semanas pagando los costos de desaciertos que yo creo que han favorecido a Kast. Acá se le ve como alguien, ya es conocido, ya la derecha votó por él. Y por lo tanto, si él además dice yo no voy a gobernar solo, voy a buscar a mis aliados, entonces ya con eso dicen, bueno, ¿por qué no optar por Kast? Entonces la derecha se está moviendo hacia Kast y las platas se están moviendo, parece ser, para allá. El primer video de campaña, que bueno, ahí está en el límite, si es pre-campaña, campaña o un lanzamiento ahí que ya ocuparon el resquicio de pre-campaña del CERVEL, que no muchos lo ocupan. Pero Matei hizo un lanzamiento de campaña y sacó un video donde hablaba que Evelyn toca el piano. Matei combate la delincuencia. Entonces, a propósito de una columna que sacó Matamala también ayer, Evelyn versus Matei. ¿Quién es Evelyn Matei? ¿Es Evelyn? ¿Es Matei? En cambio, en Kast uno tiene la claridad de quién es.
Claro. Y ese yo creo que es el gran costo que está pagando, no sé si usted lo ve así. Efectivamente, esta doble lectura de Belén Matei yo creo que tampoco la favorece mucho. Yo creo que no aciertan hacia dónde llevarla porque alguien que ofrece todo al final es nada y que tiene todas las atributos también. Entonces tienes que identificar cuál es tu atributo principal y a partir de ahí ordenar tu campaña. Evelyn Matei ha dejado que Kast se aparezca como moderado. Le ha servido a Kast también la extrema derecha de Johannes Kaiser. Totalmente. Yo creo que Kaiser tuvo el atributo, el beneficio, no sé si en términos electorales, de mover el eje, los ejes, la aguja de la política chilena en general. ¿Eh? O sea, no solamente la derecha, pero a la derecha eso lo llevó particularmente a Kast. Yo creo que el más beneficiado con la emergencia de Kaiser fue Kast, porque lo centró, pese a que él tiene posturas muy de derecha, relativamente lo pone más al centro y fíjate tú que Kast no ha entrado en polémicas con Kaiser, o sea, no lo ve como amenaza. En cambio, Matei sí ve el voto duro que se le está yendo, entonces por eso opta por esa estrategia. Ahora, pregúntome a mí misma, si hay algún sesgo de género también. ¿La derecha se siente más cómoda votando por hombres que por mujeres? ¿O es solamente Evelyn metiendo la pata? Mira, eso es interesante. Nosotros en la encuesta... tú dices la derecha en general como preferencia, así como si voy a tener que elegir entre Kast y Matei, prefiero un caballero con corbata que una señora. No tanto. De hecho, nosotros en la encuesta nosotros vimos que... o sea, desde el punto de vista de la opinión pública, hay todavía, por lo menos hasta el mes pasado, había una división entre los atributos de Matei y de Kast, y por lo tanto no se percibía eso todavía. Pero yo creo que... Yo pienso en el votante de derecha, no en la opinión pública en general, sino que como de derecha, así con que me siento más cómodo. No estoy tan seguro porque Evelyn Matei tampoco uno podría decir ya es mujer, pero tampoco es feminista, entonces tampoco tiene esa agenda instalada ella, entonces no lo veo como un tema que esté dividiendo todavía. Sí. En esa línea, y ya pensando que quedan 3 semanas para la primaria, un triunfo de Janet Jara, que ahora aparece en el horizonte como algo dentro de las posibilidades. ¿Cuánto mueve la aguja de margen para que aparezca alguien desde el llamado centro? Hoy en día uno no sabe lo que es el centro, y capitalice todo eso que podría no tomar toda. Porque claro, pueden aparecer muchos nombres. Está Harold May-Nichols, está Marco Enrique Minami, que sea un poco más de izquierda, pero se le puede abrir el apetito a nuevas candidaturas que quizás no estamos considerando. Los DC andan elucubrando con Frei Ruiz Tagle. Sí, el plan B. El plan B. O el plan C. ¿Qué podría parecer? De todos modos, miren, o sea, el escenario de un eventual Jara efectivamente abre esas opciones. Yo creo que comparto contigo que hay todavía varias etapas. De aquí, después de junio, viene en agosto la inscripción de candidaturas y ahí se pueden inscribir candidaturas independientes. Y ahí hay 2 en particular que están juntando firmas, que son Marco Enrique Minami y Harold May-Nichols. Entonces, yo creo que para el centro podría ser atractivo Harold May-Nichols. Él ha estado como pololeando con el Partido Radical, ha estado así como en ese ámbito, en ese espacio político. Y por lo tanto, eventualmente podría surgir eso. También podrían surgir algunos independientes que emergen como alternativas. Recuerden ustedes que los militantes de partidos no pueden presentarse. O sea, la opción de Bachelet, por ejemplo, de nuevo,
aunque varios diputados y senadores podrían ir a buscarla de nuevo, ir a golpear la puerta, no puede porque legalmente no puede presentarse. La obliga a la primaria. La obliga a la primaria, claro, porque es militante. O sea, todos los militantes no podrían ser candidatos de los que participaron en la primaria. Eduardo Frei tampoco, entonces. Eduardo Frei sí. ¿Por qué? Porque la DC no participó de la primaria. Entonces se guardaron la carta. Ellos están llamando, típico de ese. A votar por Toás. Uy, esta va a ser la cuña. La cuña. Típico de ese. No, que no se pronunció claro, que por no nada, se pronunció por la primaria y que después tiene la opción de abrirse a una candidatura. Claro, que a Jimena Rincón también, que quizá aparece. No, pero eso ya está para la derecha. Claro, pero eso ya está, sí, claro. ya los amarillos se fueron hacia la derecha. Entonces ahí, por eso yo creo que un escenario, o sea, estamos con escenarios muy inciertos de aquí hasta agosto. Y por eso yo creo que el predecir y la predicción de quién va a ganar la elección es muy difícil hacerla porque hay muchas variables en juego que todavía no se resuelven. No se resuelve la primaria, no se resuelve quiénes son los candidatos independientes, que también podría afectar a la incluso a la derecha o a la propia izquierda. Sí, o sea, claro. Si la Toá está con Meo y está con Harold Mike Nichols, es un problema. Entonces, todos esos elementos se van a resolver hacia fines de agosto. Entonces, yo creo que hacer predicciones para la primera vuelta hay que esperar un poquito. Bueno, muchas gracias, Claudio. Ha sido muy ilustrador tu entrevista y volverás a estar con nosotros porque hay que ir despejando esas incertidumbres. Listo. Gracias a ustedes. Que estén bien. Inconfondibile. Indimenticabile. E il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un costadoro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Quella giusta, da sempre. Ecco dove ci porta il nostro viaggio. Esattamente dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama il caffè. Hay una importante crisis en la educación pública y también en la sociedad. Ambos temas están profundamente ligados. El pasado jueves 29 de mayo se registró una balacera en el Colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz que dejó a 3 estudiantes de 17 y 18 años heridos. Según el alcalde de la comuna, Juan Pablo Sporer, 2 encapuchados entraron al colegio, ingresaron nuevamente a una sala para atacar a un alumno y donde además se vieron alcanzados por rebote de las balas de otros 2 estudiantes. Bajo ese contexto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, condenó lo ocurrido y aseguró que esto se escapa de cualquier parámetro de problemas de convivencia. Esto simplemente es un acto delictual. En esto el país tiene que ser muy taxativo. Es algo que es intolerable porque es una línea roja que se ha cruzado porque este es un hecho inédito. Además, se le consultó a la autoridad la posibilidad de implementar detectores de metales en los colegios, ante lo cual afirmó que los detectores de metales son una herramienta que tenemos que discutir más en detalle respecto a la utilidad. La evidencia no es concluyente. También agregó que cuando portar un arma de fuego y dispararle a una persona se naturaliza, ni un pórtico, ni un guardia de seguridad, ni una cámara de seguridad lo va a evitar. A esto se le suma el paro de 48 horas llamado por el Colegio de Profesores por la denominada Agenda Corta, la cual contempla 6 puntos. Solución a la estabilidad laboral, fin a la precarización contractual, transparencia en proceso de evaluación docente, reducir la carga laboral, traspaso de los colegios a los SLEP sin deuda laboral y combatir el agobio laboral. De manera tajante, el ministro de la cartera señaló que hay una agenda preestablecida y con una hoja de ruta ya definida. Ahí a uno le entra la pregunta de por qué estamos sentados entonces conversando. Digamos, si ahí ya está definido que va a haber un paro de 48 horas y después un paro indefinido. Creo que ya también tenemos que ir haciéndonos el hábito de que no todo se resuelve con un paro. En tanto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, llegó hasta el Ministerio de Educación en medio de la movilización. Dijo, las respuestas han sido insuficientes porque no hay voluntad
a lo mejor de otras instancias. Hacienda y Educación tienen que gestionar dentro del gobierno que haya soluciones a los problemas que estamos planteando, emplazó Aguilar. Además, criticó al ministro asegurando que el derecho a movilizarse no puede ser negado por la autoridad. La educación está en crisis, lo ha estado todo el tiempo, desde que yo tengo memoria, y yo tengo memoria desde el regreso a la democracia en adelante, pero me parece que el estado actual es particularmente complejo porque ya se empiezan a ver signos de violencia de esta sociedad con crisis de seguridad, se empiezan a mezclar los temas. Yo creo que si alguien nos puede guiar para entenderlo es una autoridad que está día a día interactuando con las comunidades, también entendiendo el crimen organizado, y es la invitada que tenemos a continuación. Así es, vamos a conversar con la alcaldesa Javiera Reyes de Lo Espejo sobre este y otros temas. Ya volvemos. Nos vemos. Seguimos haciendo 32 minutos Prime y tenemos el orgullo y el honor de conversar con una alcaldesa que sabemos que está muy contenta porque su comuna, estamos hablando de la comuna de Lo Espejo, estamos hablando de la alcaldesa Javiera Reyes, consiguió, y le quiero dar mérito porque la vi moverse por aquello, un metro para su comuna. Javiera Reyes, ¿cómo estás? Bienvenida a 32 minutos Prime. Muy agradecida de su invitación y claro, estamos muy contentos porque logramos dar un paso histórico para nuestra comuna, que es la inclusión en la red del metro. Así que eso nos tiene bien contentos y nos tiene trabajando por 10, porque cuando van llegando buenas noticias como la llegada del metro a una comuna, uno también va pensando en cómo va trabajando todo lo que va a significar tener una estación de metro. Entonces estamos mirando sobre todo harto tema urbano, harto tema de conectividad interna y priorizando el cómo nuestro centro cívico, como comuna de Lo Espejo, se va preparando y adecuando para recibir este metro, que obviamente entendemos se demora, ni un metro se construye de un año para otro, pero que ya estamos en la fila para poder... Ese es un logro importante para la comuna y son muchos los temas que impactan a la ciudadanía e importan a la ciudadanía. Uno de aquellos, quería partir con el metro porque una buena noticia, a veces hay que partir con buenas noticias, pero una que es preocupante y que queríamos invitarle a usted para conversar es el tema de la educación pública particularmente. Hay una crisis actualmente, hemos visto una balacera en San Pedro de la Paz, hace no tanto. Hay todo un tema con las comunidades educativas post pandemia que ya siendo 2025, ya han pasado 4 años desde que salimos de la pandemia y todavía parece que no volvemos a la normalidad. ¿Usted qué ve esto en el día a día de la comuna? ¿Cómo lo evalúa? Mira, los temas de convivencia escolar, por llamarlos de alguna manera, porque hay algunos temas que no tienen tanto que ver con convivencia, sino que es violencia directamente, son temas que más allá de su complejidad requieren tener una forma en la que ser abordados desde el mismo Estado. Yo escuchaba en la semana pasada, no me acuerdo la verdad qué autoridad era, pero era en una comuna del sur que increpaban a la alcalde de esa comuna que en el fondo como de estar ocultando cierto tipo de situaciones. Y la verdad es que me parece que es un comentario poco adecuado a propósito de que en general los conflictos que se dan al interior de los establecimientos educacionales involucran menores de edad. Y no es para andar gritándolo a los 4 vientos porque eso genera toda una situación en el entorno educativo. Entonces, creo que para poder abordar los temas asociados a la violencia que se da en muchos espacios educativos, creo que hay que ser serios, creo que hay que buscar, obviamente, trabajar con mucha más profundidad y ahí sí hay asociado un tema de recursos, porque en el fondo... muchas veces las duplas de convivencia escolar se quedan chicas con todo lo que tienen que hacer, se ven sobrepasadas y también muchas veces los problemas se dan fuera de los recintos educacionales.
nosotros este año pasamos al Servicio Local de Educación, por tanto estamos en nuestro primer año que no nos toca sacar adelante la educación pública de nuestra comuna, pero sí en torno a la experiencia que tuvimos, muchas veces pasa también que por problemas que se dan al interior de los establecimientos educacionales, las peleas se trasladan afuera de los establecimientos educacionales y muchas veces ni siquiera son los estudiantes. Inclusive nosotros tuvimos en alguna ocasión apoderados que en el fondo reaccionaban frente a situaciones que ocurrían entre menores de edad al interior de la escuela. Entonces, con mucha sinceridad, ahí hay un problema más profundo. Evidentemente, si hay apoderados que deciden resolver por la vía de la violencia algunos conflictos que tienen sus hijos o hijas, ¿qué queda para esos niños o niñas cuyo ejemplo más cercano resuelven los problemas de esa forma? Entonces, también muchas veces la violencia escolar es fruto de situaciones mucho más arraigadas en términos de la violencia cotidiana que tienen los estudiantes, que son obviamente también un fruto de lo que van aprendiendo y codificando en su día a día. Entonces, por eso los establecimientos educacionales son tan importantes. Hay un caso, pasándome a situaciones bien terribles que se dan a veces en los establecimientos educacionales. Nosotros tuvimos un caso una vez muy doloroso donde un niño, básicamente, ni siquiera me atrevo a decir adolescente, se quitó la vida. Y eso impactó fuertemente, bueno, a todos, porque en realidad uno no espera que un niño o niña atente de esa forma contra su vida. Y tengo muy presente el tema porque eso sucedió en una época de receso escolar. Entonces, claro, ese niño era un niño que en su establecimiento educacional fluía, podía conectar con otros. De alguna manera, la impresión muy personal con la que yo me quedé es que sí lograba el establecimiento educacional ser un espacio protector. Y eso es algo que hay que profundizarlo y trabajarlo mucho más, sobre todo porque muchas veces los profesores, profesoras o asistentes se sienten sobrepasados con las labores diarias que van teniendo en la escuela, muchas veces sin recursos o sin todos los recursos que querrían, etc. Entonces, yo creo que dentro de este problema tan grave, también tiene que haber un esfuerzo del Estado de entender lo que significan los establecimientos educacionales para los estudiantes, para sus familias y muchas veces también para el entorno. Creo que la respuesta a esto es fortalecerlos más. La subsecretaria de Educación estuvo hablando precisamente del tema más o menos en la misma lógica que tú planteas, y que además está el tema de, o sea, existe como la percepción ciudadana de que no hay suficientes medidas punitivas, pero ella contaba que las expulsiones escolares o del sistema escolar tienen un número récord este año. Y que una vez que se expulsa un niño no se elimina el problema, porque ¿qué hacemos como sociedad con los niños expulsados? La violencia, que también mencionaba el tema de la violencia de los apoderados, ¿no? La violencia en la sociedad chilena, que habrá que ver de dónde viene, pero da la impresión de que la violencia ha aumentado y la reciben los profesores, pero también es violencia que está, no sé, en personas que van manejando y una pasó a llevar a la otra y el chofer saca un arma y te dispara sin pertenecer a bandas criminales, no, sino que parece que hay un alto grado de violencia en la sociedad. ¿Tú cómo lo ves en tu comuna? ¿Qué pasa con la violencia colectiva? ¿O perdimos la esperanza en que la educación sirva para algo? ¿O qué? Yo no creo que sean tiempos de perder la esperanza. Creo que hay que trabajarlo y hay que buscar estrategias. Mira, a propósito incluso del tema de que se anunció el metro para nuestra comuna, hay que generar estrategias para incentivar ciertos escenarios en donde hay una vida más compatible en comunidad, en respeto al otro, pero sí comparto que en general hay un ambiente que es violento. Claro, pasa esto como a nivel escolar, pero también
claro, todos estos videos de conductores que van y les chocan o se pasa un pare y le pega un combo al otro y lo agrede y le rompe el auto. Una irritación. Pero también inclusive como discursos de odio contra las mujeres también, o sea, como yo no pude evitar verlo, pero el mismo Carol Dance que hace una aseveración tan absurda a propósito de que justifica de alguna forma el abandono parental, lo que es bien terrible, pero también inclusive como a nivel político, yo creo que hay como todo un juego del odio que es algo riesgoso, que es algo peligroso y que es algo que no va a permitir resolver ningún problema, porque al final del día los problemas que tiene la sociedad chilena no se van a resolver por alguien que grite más fuerte o que tenga más rabia, sino que se van a resolver en la medida de que hayan políticas públicas serias orientadas a abordar ciertos problemas. Y claro, en el caso de la educación misma, justamente eso es como parte del círculo que se arma, porque un estudiante expulsado, que yo no digo si un establecimiento lo hace, quién es uno, digamos, como para poder opinar sobre esa situación, pero lo cierto es que ese estudiante igual va a tener que ir a otro establecimiento educacional, probablemente a generarlo una situación bastante similar. Entonces, lo mezclo con otra noticia que vi, que creo que es algo doloroso también como a nivel de sociedad, que tiene que ver con los recintos para menores de mejor niñez, ex-Sename, donde también se generaban ciertas cifras bien alarmantes a propósito de que estaban en una situación bien récord a propósito de distintos procesos, obviamente judiciales, que estarán culminando. Entonces, también hay que pensarlo desde esa mirada, porque en el fondo los niños o niñas o adolescentes responden también a cierto tipo de situaciones en las que ellos se han visto envueltos, independiente obviamente de la edad que tengan. Entonces, claro, si hay niños o niñas que responden con agresividad, eso creo yo hay que tratar de darle una mirada mucho más profunda, y en eso los dispositivos de salud mental, las intervenciones a las familias, los planes de fortalecimiento a las familias, que suena algo súper abstracto, pero al menos nosotros lo que hemos podido mirar en los espejos a propósito de generar trabajo real en torno a eso, han sido experiencias súper buenas. Y también, sobre todo, dispositivos para la niñez y la adolescencia. Yo creo que eso es algo que no podemos dejar de lado porque, ¿sabes? Inclusive pensarlo desde una mirada preventiva de todo en la vida de una persona adulta que se está formando. Hay un tema con la autoridad en general, a los padres, a las madres, al gobierno, a representantes populares, pero la autoridad del profesor, la profesora en el colegio. Hay un meme que dice: contra toda autoridad menos mi mamá, que se volvió popular en su momento. Yo creo que algo de eso de verdad tiene, porque la mamá representa una voz que uno escucha. Pero hoy en día los niños, las adolescentes, y acá voy particularmente a lo que pasa en los colegios, en los liceos, en la escuela, no están respetando mucho al profesor o la profesora. En tiempos pretéritos probablemente el profesor y la profesora eran una fuente de sabiduría que uno no podía encontrar en otro lado. Hoy día, con el celular, con el computador, esa info está circulando hoy en día, y quizá algo ahí también tienen los alumnos que, como cambian los tiempos, cambian también la forma de entender esa figura. ¿Cómo se puede fortalecer esa figura? Porque acá voy a dar una opinión y tengo una convicción. Yo creo que es muy necesaria la autoridad para que se pueda enrielar lo que sucede en las comunidades. Desde su punto de vista municipal y en los liceos que están en la zona que usted administra comunalmente, ¿cómo ha visto ese tema? ¿Hay alguna conversación al respecto? ¿Se está haciendo algún tipo de plan? Mira, yo comparto lo que señalas respecto a la autoridad. Sí creo que hay que también, en el contexto de que muchas veces en nuestra sociedad cada quien entiende lo que quiere, la autoridad obviamente es muy distinta al autoritarismo, que yo creo que hay gente que lo entiende así como, autoridad, claro, autoritarismo no me gusta. No, es necesaria la autoridad, porque alguien tiene que hacerse responsable de lo que pasa en X espacio, una sala de clase, un gobierno, un municipio, una jefatura, lo que sea. Eso es necesario. Ahora,
Dicho eso, siendo muy necesaria también, creo que hay que fortalecer ciertas habilidades, porque tampoco la autoridad es algo que se decrete o que exista por el mero hecho de decir, ya, tú tienes la autoridad de ser el profe jefe de este curso. La legitimidad. Y eso es algo que hay que ir trabajándolo. Por eso yo creo que esto hay que enmarcarlo como en un contexto de distintas estrategias que vayan orientadas a... claro, porque por ejemplo, en el tiempo que nos tocó hasta el 31 de diciembre del 2024, gestionar la educación en nuestra comuna, igual tuvimos algunas experiencias muy positivas en torno a ciertos liderazgos al interior de equipos directivos en establecimientos educacionales. Y eso hoy día, el otro día tuve la oportunidad de ir y no tengo ningún problema en destacarlo a un liceo, el Liceo 110, que habrá partido cuando nosotros tomamos ese establecimiento educacional en mediados del 2021, de verdad que tenía cercano a los 100 estudiantes. Hoy día han triplicado, más que triplicado esa matrícula. Y eso yo creo que tiene que ver con un montón de situaciones, por cierto. No es que todo sea por el director o porque estuvo el municipio, también tuvo arreglos en su infraestructura, pero se lograron conjugar una serie de aspectos en donde ese establecimiento educacional logró como generar condiciones en un contexto complejo. Y también tiene que ver con cómo se reivindica la educación pública, porque algo que estuvimos trabajando por cambiar harto, porque en el fondo como ese liceo, un vecino lo escuchaba y decía, Liceo 110, como que un liceo malo. Tenían de antemano algo predispuesto, entonces también de ir poniéndole esfuerzos a que esto pueda funcionar de forma distinta y también ser entendido por la misma comunidad de forma distinta. De hecho, ese establecimiento educacional también está participando de la Escuela de Talentos de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y tiene... no me acuerdo si ese específicamente tenía 3 o 4 estudiantes que están haciendo su tercero y cuarto medio ahí y les ha ido muy bien. Y eso para nosotros es un tremendo orgullo porque en el fondo se comprueba esta premisa de que los talentos están hiper igualmente distribuidos en toda la sociedad, sino que depende también de las condiciones que tengan para poder explotarse. Y eso también tiene que ver con un ambiente de contexto. O sea, también la semana pasada tuve la oportunidad de estar en un jardín infantil y le decía a las educadoras, oye, piensen que estos niños van a poder ir a estudiar, si es que así lo deciden, en metro a la universidad. Y ahí estaban los niños contentos y con toda como esta idea, pero es distinto crecer sabiendo que vas a tener más posibilidades en tu vida, porque es rudo, no solo para las personas trabajadoras, sino que para sus entornos, demorarte 130 minutos de ida y 130 minutos de vuelta, probablemente no para tener un salario que te permita vivir lo suficientemente cómodo. O llegar cómodo. A fin de mes, claro. Entonces, son condiciones distintas. O sea, pues, si uno va al barrio alto, por ejemplo, y saca a alguien al azar, un adolescente, un estudiante, él sabe que va a ir a estudiar y sabe que lo va a hacer en buenas condiciones. Y esa es la cancha que hoy día está igualando la posibilidad de que el metro llegue a Los Espejos, entre otras cosas. Tiene que ver también con cómo tú te sitúas en cuáles van a ser tus posibilidades y tus expectativas futuras. Entonces, eso es algo que tiene de mágico la llegada de políticas públicas tan importantes como el metro. El equipo creativo de la municipalidad sacó una frase que decía, el metro no nos mueve, el metro nos iguala. Y yo creo que tiene mucha razón, porque en el fondo tiene que ver con eso también, de que genera condiciones territoriales de justicia social, que es algo que nos hace bien como sociedad, como país. Y en ese sentido, y tal vez como última pregunta, no sé si te queda algo en el tintero, pero ¿cómo está Los Espejos y más allá del metro? Igual el periodo de alcaldicio son breves más allá de la reelección. Se hace corto. Sí, se hace corto. ¿Cómo ves Los Espejos desde que lo tomaste hasta ahora? Yo a Los Espejos lo veo avanzando. Lo veo también con mejores perspectivas. Creo que hoy día la gente, si bien nos falta mucho, disfruta un poquito más tanto la vida comunitaria,
está contenta porque hemos cambiado sus luminarias, o sea, como el hecho de tener iluminación LED es algo que te cambia mucho la vida y logramos ser una de las principales comunas, está arreglando sus calles, esperamos este semestre poner la primera piedra de un CESFAM, que es el CESFAM Julio Acuña Pinzón, que han sido años de trabajo, está mirándose en desarrollo urbano, tiene este año también la discusión de su plano regulador, tiene su discusión de Pladec, o sea, lo Espejo, yo creo, y más allá de que obviamente los periodos alcaldicios quizás no te dan para hacer todo lo que uno le gustaría hacer, y eso es parte de la democracia, está bien también, pero creo que sin duda vamos a entregar un lugar muchísimo mejor que el que recibimos. Y a propósito también del metro, y lo digo solo como a modo de hacer una comparativa en el tiempo, yo creo que si en 20 años más pasamos por ahí, va a ser siempre una alegría cotidiana saber que pudimos aportar a que esta comuna que le hacía falta tanto pudiera empezar a mirarse, a reconocerse, a identificarse de otra forma. Estamos también con harta operativo dentro de lo que podemos hacer los municipios, pero a veces la gente nos dice, alcaldesa, entraron a robar a mi casa, lo que obviamente uno lamenta mucho, pero obviamente nuestro límite como legal llega hasta cierta parte, entonces hay cosas que obviamente no podemos hacer, pero tratando también de aportar a desarticular crimen organizado, que es otro tema, también tratando de que nuestro municipio se modernice, o sea, queremos que en todo sentido lo que entreguemos sea muchísimo mejor, independiente de quién lo tome, eso será decisión de la gente, a lo que nos tocó recibir y creo que en esa dirección hemos aportado. Ahora, lo entretenido también de la mirada de cómo llega el metro es que se genera toda como una situación porque uno empieza a decir, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en poder abrir una calle que nos permita acceso al sector oriente de la comuna, que es la población Santa Adriana, Clara Estrella y Santa Olga, hacia Vespucio. Y es como ya, ahora sí o sí lo tenemos que sacar porque ahora tiene mucho más sentido claro. Y esa gente va a poder pasar al metro. Entonces, es increíble como la serie de consecuencias que te van abriendo algo que otros lugares de nuestra ciudad ya, bueno, la gran mayoría de la ciudad de Santiago al menos ya lo tienen, o dan por hecho que ya lo tienen mucho más cerca. Entonces, eso igual ha sido como una reoxigenación de ideas, de energía, y en eso yo obviamente creo que es importante valorar la decisión que tuvo el presidente, pero esto fue una decisión del presidente, yo tuve la oportunidad de transmitírselo, pero de lo cual la comuna estará eternamente agradecida. Y eso, más allá de que la política siempre tiene sus cosas por todos lados, vaivenes, cosas buenas, cosas en las que uno puede opinar distinto, da lo mismo, pero ese acto de justicia que en el anuncio de la cuenta pública de incluir a la comuna de Los Espejos en esta extensión. No, perdón, ya no es extensión de la línea 4A, en la línea 10. La línea 10. La línea 10. De verdad que es algo que muestra una visión de Estado que es importante valorar, porque ningún presidente antes, de hecho, lo hizo. Alcaldesa, solo para cerrar, porque me parece relevante, a propósito de la buena noticia del Metro Los Espejos, que ustedes lograron que Auronplay, el streamer español, les diera el apoyo, lo cual lo hizo mundialmente conocido a Los Espejos. Es una noticia muy buena, pero hay noticia mala a lo largo de todo el país, y le pido una reflexión con esto porque es importante, sobre el crimen organizado. Muy brevemente, porque ya estamos terminando. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado? ¿Cómo usted ha visto el avance o el retroceso, usted me contará, del narcotráfico en la comuna, y cuáles son las perspectivas que tiene el municipio de ese tema? Mira, hablando de como esta reflexión de hace 4 años, el periodo pasado fue un poquito más corto, yo siento que recibimos una comuna con un descontrol absoluto, o sea, pero de todo tipo. Claro, todos hablaban del mausoleo, que estaba en la mitad de una plaza, que era gigante, y toda la razón, pero yo siempre digo, hay una pregunta anterior. Eso se puso y nadie hizo nada. Y eso te garantizo que no se construyó en 2 días. Y lo planteo porque creo que parte del avance que hemos tenido, porque creo que hemos avanzado, o sea, nuestras cifras de, por ejemplo, homicidio, el año pasado disminuyeron, yo tengo la impresión de que este año van a aumentar un poco más o menos como se ha ido dando mes a mes, digamos, la situación.
Pero creo que esta disminución abrupta que tuvimos el año 2024 se debe a que le rayamos la cancha al crimen organizado y que al menos, por primera vez probablemente, comenzaron a darse cuenta de que no era llegar y pasearte como Pedro por tu casa haciendo absolutamente lo que se te dé la gana, incluido construir un mausoleo de 25 metros cuadrados, incluido una serie de cosas. Y ha sido, la verdad, un proceso en el cual ha habido que tener harta decisión, porque ni siquiera sacar ese mausoleo fue algo tan obvio, porque a la gente le da miedo. De hecho, yo me acuerdo que igual fue un periodo rudo y en un minuto fue como, ya lo vamos a hacer. En ese tiempo la delegada presidencial era Constanza Martínez, en quien recibimos mucho apoyo en poder sacar esto adelante. Yo creo que de verdad que sin ella no hubiéramos podido hacerlo, porque vio que en el fondo era algo muy, muy, muy urgente de hacer. Y lo empezamos a trabajar y claro, se daba un fenómeno en el que la gente que se atrevía a hablar, que era poca, pero que era la que se atrevía, era gente que estaba a favor, entre comillas, de que estuviera ese mausoleo. Entonces, también ahí hay como una situación en torno al cómo se muestran las cosas que no considera que probablemente, y yo me atrevo a decirlo, la mayoría de la gente quería que eso se saliera, que eso lo sacáramos. Pero la gente, no se atreve, siendo mayoría, no se atrevía a decirlo. Y eso pasa muchas veces con intervenciones de este tipo. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos en un sector, en el sector de las dunas, haciendo un retiro de cámaras de seguridad, que bueno, ahí encontraron la central de cámaras, que obviamente tenía un uso asociado a bandas que desarrollan sus labores criminales, por decirlo así, en ese sector. Entonces, tomamos también ciertos resguardos de, por ejemplo, claro, quisieron entrar medios, sí, pero tratamos de poner cierto límite porque tampoco es la idea como hacer un espectáculo de situaciones que al final son complejas y al final ese periodista, que yo no juzgo, que entiendo que obviamente está haciendo su trabajo, pero de alguna manera no tiene por qué saber quién es la persona que le está hablando. Entonces también hay todo un tema súper complejo ahí, porque yo, como te digo, de repente en reportajes que se han hecho o en acciones, uno ve hablando de todo. O sea, y no es el pobre vecino que está perjudicado de la situación el que está hablando, sino que y generan una situación y esas también son señales para las poblaciones. Claro. Es como súper específico lo que le estoy diciendo, pero de verdad que es algo que lo hemos conversado y que ha sido también una forma en la que se van generando estos operativos de que, ok, pueden entrar, pero si en el fondo nosotros tampoco vamos a cortar a la prensa de nada. Pero como también hacer el llamado a la responsabilidad, que fue un poco también lo que pasó cuando, saliéndome del espejo, cuando fue este funeral en Quilicura. Claro, el funeral de alto riesgo, claro. Que creo que el apodo que tenía era Guatón Mutema. Sí. Fue casi una cadena nacional. Y eso, como en el mundo en el que se desarrollan ellos, hay que tener ojo porque no necesariamente para las bandas eso lo leen como algo malo. No, pues, claro. Están yéndose como héroes. Jineta, claro. Claro, jineta. Es un buen concepto jineta. Entonces, creo que igual en eso hay que ser sumamente responsables porque, claro, una persona que obviamente no pertenece como a este mundo y que a veces comprender sus códigos es difícil. A mí me cuesta mucho comprenderlo, trato de poner mi máximo de atención, he tratado de leer del tema, he tratado también, o sea, como de intentar entender la lógica en la que funciona, si esto no se va a resolver solamente sacando personas que estén traficando en el mismo lugar, hay que ponerle más cabeza y al menos nosotros tratamos de hacer ese ejercicio. Pero creo que igual es delicado porque tampoco podemos darles en el gusto. Yo creo que hay que justamente quitarle espacio y eso significa quitarle espacio en la vía pública, en las calles, por cierto, pero también a nivel de lo que ellos mismos se van como, entre comillas, dando el lujo de transmitirle al país. Porque en eso hay mensajes y en eso es parte también de lo que hay que ir, entre comillas, acortándole los espacios. Creo que ahí hay un tema que insisto, sin ánimos de juzgar a nadie, menos de causar polémica, pero que hay que ir digiriendo de forma adecuada porque tenemos que tener una suerte de consenso como sociedad para que esto no siga avanzando, ni no se tomen espacios públicos, ni tengan espacios para dar opiniones que no proceden. Porque no procede que una persona asociada o líder del crimen organizado termine dando entrevistas en la tele viéndose básicamente como un héroe o líder de vaya a saber uno qué.
Muchas gracias, Javiera. Ha sido una muy interesante entrevista. Vamos a una pausa de 32 minutos y volvemos con más contenido para ustedes. Muchas gracias. Inconfondibile. Indimenticabile. E il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un costadoro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Quella giusta, da sempre. Ecco dove ci porta il nostro viaggio. Esattamente dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama il caffè. Hay un disco de Rage Against the Machine que se llama The Battle of Los Angeles y parece que lo que está pasando actualmente en Estados Unidos con la Guardia Nacional tiene mucho que ver con esa idea. En la ciudad de Los Ángeles, California, vive momentos de alta tensión tras 3 días de protestas en contra de las redadas de la Policía Migratoria estadounidense, que tiene la meta de expulsar a 3.000 personas diarias impuestas por el presidente Donald Trump. Trump envió 2.000 efectivos de la Guardia Nacional, un ejército establecido para situaciones de seguridad interior, para ayudar a la policía local a contener a las multitudes que cada día rodean el Centro Federal de Detenciones. Esto a pesar de que las autoridades de California no solicitaron esta asistencia y de que los políticos locales consideraron el desembarco militar una provocación de Washington. De hecho, el gobernador del estado, el demócrata Gavin Newsom, pidió al secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, que retirara a sus agentes el domingo por la tarde, pero en vano. Las redadas han afectado fundamentalmente a ciudadanos mexicanos en las escuelas, tribunales y locales comerciales a los que llegan agentes de la ICE o la ICE, exigiendo documentos. Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos del mundo, solo seguida por Estados Unidos. Las autoridades mexicanas han exigido respetar los derechos de los connacionales detenidos. Trump ha prometido castigar con una dureza ejemplar a aquellos que entorpecen los operativos o insultan o golpean a los guardias de inmigración. Tom Homan, el llamado zar de la frontera, incluso ha amenazado con detener a la alcaldesa de Los Ángeles, la demócrata Karen Bass, por su rechazo a sumarse a la casa de inmigrantes. Ayer una periodista australiana fue alcanzada por balines de goma lanzados por la policía a los manifestantes que exigen el fin de la persecución de los migrantes y el retiro de ICE de Los Ángeles. Hoy está zarpado Donald Trump. Claro, Donald Trump y todo el gobierno comprometido con esta política, que yo creo que aquí es donde uno está viendo la impronta autoritaria de Donald Trump. Cuando comenzó el gobierno y él hizo estos anuncios, era previsible que en algún momento iba a tener que usar la violencia, porque no se sostiene, no se puede cumplir esta meta sin someter a la población por la violencia. Esta Fuerza Armada que se ha usado, por ejemplo, cuando cayeron las Torres Gemelas, se usaron en los aeropuertos para prevenir cualquier posibilidad de ataque terrorista dentro del territorio de Estados Unidos, pero se ha usado muy poco, casi nunca, en contra de los propios habitantes del país. Claro, el New York Times se pregunta en un artículo si es legal el uso de tropas federales en ese territorio. Dice, generalmente no lo es, pero a veces puede serlo. Según una ley de 1878 llamada Ley Pus Comitatus, normalmente es ilegal el uso de tropas federales en territorio nacional con fines policiales, pero hay todo un como vacío legal o interpretaciones mixtas que se pueden hacer, que dice que una ley de 1807 crea una excepción a dicha prohibición para situaciones en las que el presidente decide que obstrucciones, combinaciones o reuniones ilegales o rebelión contra la autoridad de los Estados Unidos hacen impracticable la aplicación de la ley federal. Y ya quiero hacer un punto, porque antes de que se metiera estas tropas federales, estaba más o menos controlada la protesta. Si fue ahí en la provocación gubernamental, donde queda la batalla de Los Ángeles. Y yo hacía esta referencia al disco de Rage Against the Machine, que se llama así porque justamente viene de un vocalista que es Zack de la Rocha, que tiene orígenes mexicanos, y donde había muchas banderas de ese país, porque una reivindicación de territorio
que antes era de México también, donde hay mucha población mexicana, y que esté realmente preocupado por las políticas migratorias de Donald Trump, donde vemos lo que hizo en Harvard, que no está permitiendo estudiantes de otros países, vemos las deportaciones masivas que está haciendo, y si yo fuera un chileno, si no tengo para qué cambiarme la nacionalidad, si yo fuera un chileno en Estados Unidos, habitando, incluso como turista, vemos lo que le pasó a esta mujer chilena en el Times Square en Nueva York también, que la hallaron detenida, estaría muy preocupado por mi seguridad solo por el hecho de no ser estadounidense, de ser chileno o latinoamericano. Sí, recordaban también los medios estadounidenses que estas tropas se usaron para proteger a Martin Luther King en los años 60 de las manifestaciones racistas. Porque precisamente la ley que se quería proteger era la ley federal que prohibía la discriminación por raza. Pero es, digamos, un recuerdo como bonito que se haya ocupado la fuerza para proteger al pastor que luchaba por los derechos civiles. Este caso no, en este caso es imponer una ley que es altamente impopular en un estado que además es demócrata. Y se pasa por encima de la voluntad del gobernador para mandar las tropas. Entonces, se parece mucho a lo que hemos vivido en Latinoamérica. A nosotros los latinoamericanos no nos sorprenden estos enfrentamientos entre policías fuertemente armadas o militares, derechamente, y los manifestantes. Pero en Estados Unidos es inédito, es inusual y es profundamente violento. Bueno, también dando cuenta de la cada vez más característica autoritaria o autócrata, o no sabemos dónde va a terminar el gobierno de Trump, que tuvo este enredo con Elon Musk, que lo comentamos al principio del programa, pero que está dando cuenta de un presidente, de una autoridad que va camino. Espero que no por el bien de la humanidad, pero va camino, y tampoco quiero ocupar la palabra porque me encargaría que pasara. Pero tú sabes qué palabra estoy pensando, así que ojalá no pase. Ojalá no pase. Volvemos con 32 minutos y la entrevista del diputado PPD asociado o PPD legit, Jaime Araya. Independiente en la bancada del PPD. Independiente en la bancada del PPD, exactamente. ¿Cómo la ves? Porque en eso estamos, analizando aquí las primarias, en las encuestas le están dando ventaja, o por lo menos que está empatando a Janet Jara. ¿Cómo la ves? La veo con preocupación porque creo que el gran desafío de las primarias es dinamizar las primarias, que a la gente le importe, le interese. Yo creo que está todavía muy encapsulada la primaria, en la gente más identitaria. Y desde ese punto de vista, si no la transformamos en un evento ciudadano, gane el que gane, no tiene mucha trascendencia. Yo creo que la clave de esto está en la participación, y mientras más gente participa, creo naturalmente que aumentan sin duda las posibilidades de Carolina Toá, y en una primaria más chica, naturalmente, mejorar las posibilidades de aquellos candidatos que tienen mayor capacidad de movilizar a sus partidos. Por de pronto, el Partido Comunista y el Frente Amplio son de los partidos más grandes de Chile. El PP no es tan grande. Y desde ese punto de vista creo que tenemos un riesgo, pero el riesgo es compartido en la medida que vota poca gente. Creo que ganar una primaria de poca convocatoria, menos de 1,5 millones, 1.200.000 personas, la verdad las cosas es que pone muy, muy cuesta arriba el desafío al día siguiente, que es entusiasmar a todo el mundo progresista, decir, ¿sabes qué? Hay razones para ir a votar en en noviembre por la candidatura nuestra. Creo que la gran virtud que tienen las primarias es que son una posibilidad de movilizar a la ciudadanía en torno a los temas que importan, y en la medida que logremos hacer eso de buena forma, vamos a tener un gran evento ciudadano, y eso permite tener una plataforma distinta que va a quebrar cualquier tendencia presente o futura respecto al riesgo que significa tener dos candidatos de derecha disputando la segunda vuelta. Pero ¿será solo el votante de nicho el que pone en riesgo a Carolina Toá, o hay amigos como que no lo han hecho muy bien, como Oscar Landerreche? Hay de todo en la viña del señor, como dice el dicho.
hay de todo. Pero mira, yo creo que son mundos distintos. Efectivamente hay una bronca del mundo del socialismo democrático con lo que hizo el Frente Amplio durante el estallido social, a posteriori. Hay que recordar que si uno echa hacia atrás la línea de tiempo, se da cuenta que el discurso descarnado, brutal que tenía el Frente Amplio contra lo que construyó la Concertación, genera este tipo de comentarios que a mí no me parecen del todo fuera de lugar. O sea, creo que la forma sin duda no la comparto, pero el fondo yo no tengo por qué no sentirme identificado con lo que él dice. O sea, cuando uno escuchaba decir que la Concertación era lo peor que le había pasado a Chile, que no eran 30 pesos, sino que eran 30 años, haber denostado los gobiernos de Erwin, Frey, Lagos, que Bachelet, haber dicho las brutalidades que decía el Frente Amplio, la verdad las cosas que genera estos sentimientos, yo no los cobijo, por cierto, pero los comprendo. Y con la guitarra en la mano veamos lo que hicieron. Entonces, de ese punto de vista, yo no demonizaría el fondo del comentario, sí la forma, por cierto, creo que las palabras fueron muy poco afortunadas y tapan lo que está de fondo, que es este malestar de la sociedad chilena con el Frente Amplio que nos prometió el cielo y hoy día mira dónde nos tiene. Tarifazo eléctrico, perdonazo a la ISAPRE, la ley de la motosierra en temas ambientales. Entonces el Frente Amplio fue pura boca. Esa es la verdad, enfrentado a los hechos, materia de crisis migratoria, ni hablar. El proyecto de Winter para que todos los extranjeros votaran, Catalina Pérez y todos diciendo que emigrar era un derecho. Eso era el Frente Amplio. Entonces, yo creo que uno tiene el legítimo derecho a dudar si siendo oposición van a comportarse como se comportan hoy día, donde entienden que las cifras macroeconómicas importan y que justifican cosas que me parecen al día de hoy injustificables. Gane quien gane la primaria, el pacto significa que hay que apoyar al candidato que gane. Puede ganar Gonzalo Winter, que es candidato del Frente Amplio, que él se ha autodenominado y con mucho orgullo y sin ningún tipo de vergüenza de que él es oficialista, que es borichista, que es frente amplista. En la línea de lo que usted plantea y en la línea de lo que dice Landerreche, ¿qué condiciones hay para seguir apoyando a un candidato que no sea Carolina Toá? En su caso, que no, en mi caso ninguna. PP. No, ninguna. Yo creo que una cosa esencial de la política es cumplir los compromisos y uno se compromete para cumplir, porque de otra forma estaríamos en el peor de los mundos. O sea, uno cumple, le convenga o no le convenga. Y cuando entramos al tema de las primarias, todos sabíamos que las posibilidades eran de ganar o perder, eso siempre es del ABC de una elección. Y por lo tanto yo no veo ningún margen para decir, ¿sabe qué? Nosotros tenemos otra candidatura. Es que Oscar Landerreche lo que plantea, o lo que se subentiende, es que él va a evaluar después si apoya a un candidato que no sea Carolina Toá. Yo diría que haría la distinción en quienes tenemos mayores responsabilidades de quienes tienen hoy día adhieren a esa candidatura, por distintas razones. Yo entiendo que él es una persona muy destacada, evidentemente cumplió un rol durante los gobiernos de la Concertación, de la presidenta Bachelet, es una figura de la socialdemocracia, pero en modo alguno compromete la candidatura de Carolina Toá y de quienes la estamos apoyando. Yo se lo planteo porque dentro de las huestes PPDistas, socialdemocratistas, no sé si existe ese concepto, pareciera no haber total certeza de qué hacer si pasa Carolina Toá, porque hay gente que, claro, está sí o sí con el pacto, como usted me lo plantea, como también lo está toda la base del PS, entiendo que la base del Partido Radical, el Partido Liberal, pero por ejemplo llegaron los apoyos de la DC, hay algunos apoyos independientes de mundos de la exconcertación, de la vieja guardia, por así decirlo, que dudaría en el momento de Winter Ojara. Entonces, eso es lo que en esta elección primaria hace pensar algunos comunistas, algunos frente amplistas, que votar por Toá puede ser también como un no compromiso con las ideas progresistas. ¿Usted lo ve así o cree que no hay nada que ver en eso de que... Dos cosas. La primera es que en el ámbito así de la fe, cuando uno empieza a hablar mucho de estas cosas, es como que está llamando a la mala suerte. Yo prefiero no hablar de ese escenario hipotético, estoy convencido de que Carolina Toá va a ganar. Pero si ocurriese aquello, yo creo que hay que hacer una clara distinción entre quienes somos miembros del pacto, porque la democracia cristiana, sus militantes no pueden votar por Carolina Toá. O sea, eso es el dato real, porque no se inscriben dentro del pacto. Por lo tanto, yo creo que es una conversación que va a estar amarrada sí o sí a lo que es la negociación parlamentaria. Y yo ahí podría decir, ¿sabes qué? En la negociación parlamentaria, el que quiere entrar al pacto parlamentario tiene que apoyar al candidato que gane las primarias. La primaria. Yo creo que ese es el minuto de esa conversación. Si alguien no quiere estar en el pacto parlamentario, bueno, tendrá otro candidato, problema de él. Pero aquí nadie puede pretender que tengamos un pacto parlamentario con dos candidatos presidenciales. Eso creo que está fuera de cualquier lógica, pero vuelvo a mi punto, del punto de vista de la fe. No voy a invocar los malos espíritus, así que creo que vamos a dejar la política ficción afuera. Jaime, no siendo política ficción, sino que uno puede hacer una predicción más o menos basada en los datos. ¿Qué tanto aguanta el espíritu societal estas rencillas, ¿no? Porque podría darse el escenario que
quienes queden resentidos de que ganó Carolina Toá, o quienes queden resentidos de que gane Yana Jara o Winter, menos probable que gane Jaime Mulet, pero que después no sea posible recomponer ese espíritu para mantener una candidatura única del sector. Hay otros candidatos ahí como a la vuelta de la esquina esperando a ver qué pasa, a ver si se inscriben o no se inscriben, y que pudiera terminar el sector pulverizado en varias candidaturas y en el fondo regalarle la elección a la derecha, que ya la tiene aventajada, digamos. Yo diría que el momento de la responsabilidad es una vez que se conoce quién es el ganador. Y todos los escenarios que alguien no quiere, lo que tiene que hacer simplemente es decir, ¿sabes qué? Yo no suscribo el pacto de parlamentario. Y lo que tiene que haber una cierta unidad es decir, ¿sabes qué? El que no respeta esto no está dentro del pacto parlamentario bajo las condiciones que sea. Porque yo creo que lo que Chile no aguanta sería una cosa de esa naturaleza. O sea, decir, ¿sabes qué? Vamos con 2 candidatos presidenciales, 3 candidatos presidenciales y estamos unidos en la parlamentaria. Yo creo que el momento de consolidar una cierta fuerza progresista para enfrentar lo que puede ser un escenario muy negativo eventualmente, tanto elección presidencial como parlamentaria, es decir, ¿sabes qué? Pongámonos de acuerdo en cosas esenciales. O sea, la palabra se cumple. Porque la pregunta es, o sea, ¿cómo yo voy a comprometer contigo si sé que a la vuelta de la esquina te va a dar vuelta para la derecha, después para la izquierda, después para el centro, para arriba? Eso yo creo que no aguanta mucha lógica. Y de ese punto de vista yo creo que además la gente lo mira mal y lo mira feo y los ve como oportunistas, con una obsesión por el poder por el poder que no tiene ninguna trascendencia, el poder a costa de cualquier cosa, y finalmente eso va a tener un castigo electoral que va a ser brutal. Yo en esto prefiero siempre perder, pero ordenados, si es que hay que perder. O sea, ordenados, y acá en esta cuestión no una arrancadera, una montonera. Yo diría, mira, hay una cuestión bien de la historia de Chile, lo que fue la batalla de la Concepción. O sea, eran poquitos, fue una masacre, pero todos ordenaditos en su puesto, en su combate, y quedaron en la historia como héroes. Fueron. Y no como ha sido en la gran mayoría de las batallas donde queda una arrancadera, nadie sabe quién manda, sálvese quien pueda. Yo creo que eso no va a pasar. Yo tengo la confianza de que las fuerzas políticas que componen el oficialismo han sido capaces de soportar la debacle que significó el 4 de septiembre, la versión 2 del proceso constitucional, la crisis de seguridad, tener que tragarse el tema de la ISAPRE, el tema de las tarifas eléctricas. Entonces yo creo que ha sido suficiente sufrimiento que ya uno permite decirle, ¿sabes qué? Ya todos tienen un cierto corazón que les permite resistir las tempestades y saber que uno en esto tiene que ser más o menos ordenado, que las cosas siempre pueden cambiar, se pueden mejorar, y porque además tampoco hay una línea recta en que pasadas las primarias la derecha se va a ordenar. O sea, yo creo que la cosa más entretenida es pasar al otro lado, porque además digo, estas son unas primarias bien honestas, porque si alguien pensaba que era un saludo a la bandera donde nadie le iba a rayar la pintura a nadie, ya está claro que eso no ha sido así. O sea, ya salieron los sables y las espadas, esto se transformó en una primaria de verdad, a la gente le gusta la sangre, eso va a generar tensión. Y es lo que la hace interesante una primaria. Es interesante, claro. O sea, así como ya Jara está todos los días pegándole cuchillazo a Carolina Toá, en algún minuto algunos vamos a decir, bueno, queremos un candidato comunista que nos asegura no pasar a la segunda vuelta. Esa es la pregunta. Y vamos a empezar a decir cosas que son más duras para atraer la atención de la gente y decirle, ¿sabe qué? Por esto es importante. Mira, ayer yo fui a comprar una gran tienda, no voy a decir cuál, y las 2 cajeras se me acercan y me dijeron, oiga, ¿sabe qué queremos? No, me pregunta, ¿sí? Dice, ¿por qué nosotros nos tocan las 40 horas el año 2028? Entonces yo digo, bueno, porque las mayorías que se construyen en el Congreso no dieron para que fueran para todos juntos. Entonces la señora, pucha, que no sé qué, pero ¿por qué votan así? Bueno, porque hay gente que vota por los representantes de la derecha que se oponen a estos cambios. Y la señora de una manera bien simple, o sea, en el fondo dicen, pero ¿cómo van a votar por la derecha? Bueno, hay gente que vota por la derecha y de manera muy importante. Entonces cuando dice no dar, y al final le dice, bueno, para que usted vea que no da lo mismo por quién votar, y fue a buscar a una señora que haya votado por, ni le digo la plantilla que votó en la última elección, mira, no. Y además yo digo, ayer sale en el Mercurio de Santiago una cuestión que es brutal. Se juntan los economistas, comillas, top de Chile para decir, ¿sabe qué? El problema por el crecimiento de Chile es la indemnización por años de servicio. Nuevamente nos vamos 20 años para atrás y la derecha nos trae en primera plana el día domingo que hay que terminar con la indemnización de años de servicio y cuál es la única conquista que tienen los trabajadores reales en Chile. Entonces, esa tensión se va a dar, eso lo tenemos que decir. Y yo creo que son esas cosas que nos van a enfrentar con la derecha, pero que hoy día cuando la gente dice, oiga, ¿por qué negoció hasta el 2028? Ministra Jara, venga para acá, actual candidato, y siéntese y explíquele a la gente. Porque usted que se la anda dando, que hizo todos los goles, parece que eran medios goles, parece que estaban bien maquillados. Entonces, si nosotros hemos tenido el decoro de quedarnos callados un buen rato, usted también tenga el decoro de no venir a ponerle nota a la gestión de Carolina Toá, que muchas veces tuvo problemas tremendos para aprobar la agenda de seguridad porque su partido, el Partido Comunista, amenazó con llevar al Tribunal Constitucional cosas que eran del sentido común. El partido del señor Winter, acuérdense usted, Ley Naín Retamal, tenía el requerimiento listo a las 7 de la mañana en el Palacio de la Moneda para anunciar que iban Catalina Pérez y sus boys al Tribunal Constitucional contra Naín Retamal. Eso es el Frente Amplio, ese Partido Comunista.
Entonces tenemos diferencias sustanciales. ¿Qué es lo que tenemos? Que cuando uno hace el neto del camino de convergencia, bueno, en la agenda social, de derechos, de cuidado, por cierto que con el Partido Comunista y el Frente Amplio me siento inmediatamente, y con la derecha no me voy a sentar nunca. La derecha quiere, por ejemplo, terminar con la indemnización con años de servicio. El Partido Comunista y el Frente Amplio espero que no entren en esa dinámica jamás. Janet Jara le puso nota 5 de 10 a Carolina Toá en su gestión en el Ministerio del Interior y Era una profesora bien Seguridad exigente, Janet Jara Pública. parece. Yo le voy a pedir a usted que ponga una nota al Partido Comunista por un lado, no una persona en particular, al Partido Comunista en su actuar durante el oficialismo de esta administración y al Frente Amplio. ¿Qué nota le pone a cada uno? De 1 a 7, no de 1 a 10, porque estamos en Chile, de 1 a 7. Que es difícil, porque si uno dijera, por ejemplo, por lo que dijeron que iban a hacer cuando fueran gobierno y día que son gobierno hicieron, no sé si alcanza a ponerle nota. O sea, ellos que eran en contra de la AFP, tenemos más AFP por 40 años. Que estaban contra la ISAPRE, el perdonazo de la ISAPRE. Que era el tema de los abusos de la tarifa eléctrica, los reyes del tarifazo. Partido Comunista ordenadito defendiéndole. Frente Amplio lo mismo. Cuando uno dice vamos a agenda de seguridad, los temas más sensibles para Chile, ¿cómo se portó el Partido Comunista? ¿Cómo se portó el Frente Amplio? Hace poquito. O sea, cuando hay un atentado terrorista en la Araucanía, el Frente Amplio y el Partido Comunista hablan de una reivindicación. Entonces, yo no voy a entrar a ponerle nota. Lo que quiero decir, esos son los hechos y lo que la gente tiene que evaluar a la hora de votar. Además, yo creo que es un poco pretencioso que yo, que soy actor político, que estoy metido en esto, le ponga nota a mis compañeros Bueno, de Janet de Jara lo trabajo. hizo, a su compañera de gabinete. ¿Y qué dijo? A su jefa de gabinete, en realidad. Mira, yo no comparto y por eso digo, creo que fue una profesora muy poco comprensiva, la profesora Janet Jara. Jaime, pero siendo objetivos, en ese mismo gobierno que sacó este proyecto de reforma previsional, que sacó ese proyecto de tarifa eléctrica, que sacó esos los mismos proyectos que estás criticando, estaba Carolina Toá, no solamente ella, digamos, todo el socialismo democrático también, y no precisamente poniendo una posición más de izquierda, no precisamente diciendo, no, terminemos la AFP ahora. No, yo diría que en eso hay matices. O sea, yo por lo menos personalmente, ya. el tema de la ISAPRE, yo siempre digo, yo no sé qué estaba pensando que lo voté cuando volví a la Cámara a favor. Yo lo había votado en contra al principio. Y estaba tan convencido que las ISAPRES no se iban a caer, pero fueron tantos los llamados telefónicos de gente que yo creo que muy genuinamente pensaba que esta era la solución, que terminé cediendo en eso. Y en el resto nosotros nos hemos portado, no sé si mal, hemos estado para el lado de lo que nosotros son convicciones, porque además, cuando uno mira, por ejemplo, el tema de la tarifa eléctrica, que es una cuestión que le va a pegar muy fuerte a la gente, yo soy diputado de la región de Antofagasta, cuando entre la alza ahora de julio, vamos a haber acumulado un 81% de alza. O sea, es una cuestión brutal en la economía familiar, pero que además le pega a las pymes de barrio. O sea, a las panaderías que le dijimos, dejen de usar leña, dejen de contaminar, usen horno eléctrico, ahora 81% de alza. Esto le va a pasar a los talleres mecánicos, a distintas partes. Entonces digo, eso que me parecía que era esencial resolver, no hemos tenido ninguna respuesta. Y no porque uno esté permanentemente en la letanía de la crítica o el llanto. Nosotros hemos hecho propuestas súper concretas al ministro que tiene que ver con la renegociación de los contratos, que no sabemos por qué no lo hace. La segunda, ahora, que le hemos pedido al presidente que suspenda el pago del IVA durante el invierno porque la tarifa sube, aumenta el consumo. Entonces no puede ser que el Estado recaude más a costa de la gente que lo pasa pésimo. Entonces, en ese entramado, ¿en qué estamos nosotros haciendo estas propuestas? Y vuelvo a insistir cuando le preguntan, ¿pero y por qué está ahí? Porque yo creo que la política, el arte de lo posible, aquí habían dos posibilidades, o era Kast o era Boric. Y si yo echo el tiempo para atrás, a pesar de todo, no me pierdo un segundo y volvería a votar por Gabriel Boric. O sea, yo en eso creo que no soy de los arrepentidos. O sea, después de ver todo lo que he visto, me devuelvo y vuelvo a votar por Gabriel Boric, porque estoy convencido que lo de Kast es una regresión conservadora, pero además es pasar por arriba los derechos laborales, ciudadanos, de cuidado, de un montón de avances, no voy a usar esa palabra, sociales que ha tenido nuestro país muy importante, que le han permitido cambiar la vida, que han cambiado la fisonomía de la sociedad chilena, y que Kast los va a destruir. Y Kaiser ni hablar, en la motosierra. De Matei tengo pocas expectativas que pase a segunda vuelta, así que por eso no la menciono. Jaime, hablemos de las parlamentarias. Tú dices hay que condicionar, digamos, respetemos las primarias, entras al pacto. Hay una tensión bastante grande entre quienes quieren dos listas y quienes quieren una. ¿Tú en cuál estás? Yo estoy de los que quieren una sola lista y quiero ser súper transparente. Los análisis que he visto, que pueden estar equivocados o no, dan que el gran favorecido con una sola lista es el Frente Amplio. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Voy a inventar la cifra porque yo soy muy malo para las matemáticas, capaz que la profesora Jara me ponga un 2 en matemáticas. Mire, si nosotros vamos en una sola lista, hay una posibilidad de elegir alrededor de 11 diputados adicionales. De esos 11, probablemente unos 8 irían al Frente Amplio. Si nosotros tenemos esa posibilidad en que esos 11 diputados adicionales se repartan entre el Frente Amplio y otros partidos o se vayan directamente a la derecha, yo no me pierdo. O
sea, acá lo que hay gente que creo que de una manera muy miope está tratando de decir, ¿sabes que yo no voy a subsidiar al Frente Amplio? Bueno, pásaselo a la derecha. Porque lo que no gana el Frente Amplio o los partidos de izquierda, puede ser el Partido Socialista, que es el más grande, lo que no gana esta parte de la coalición lo gana la derecha. No creo que lo gane Franco Parisi, lo va a ganar la derecha versión Chile Vamos o la derecha versión Halloween, que es Kast, Kaiser y Social Cristiano, estos que estaban ahí, los pro vida con la bandera de Israel en la mano. Entonces, eso es lo que yo creo que uno con madurez tiene que mirar. O sea, si usted me pregunta a mí, con todas las diferencias que yo tengo y que he dicho explícitamente y que le he dicho a cara descubierta, no me hago el simpático con ellos ni nada por el estilo, del Frente Amplio yo prefiero que esos parlamentarios se vayan para allá a que se vayan a la derecha. Porque creo que el próximo Parlamento, curiosamente, va a ser el lugar donde se disputen avances o retrocesos muy importantes. O sea, cuando uno habla, por ejemplo, lo que me toca ver a mí como presidente de la Comisión del Medio Ambiente, aquí se instaló como que la protección al medio ambiente era el demonio. Y aquí todo el mundo se olvidó que esto parte, esta hiperregulación, porque teníamos proyectos como Central Castilla, que tenía una central, una línea de transmisión y un puerto que se evaluaron separadamente, y eso generaba impactos que no se medían. Y eso creo que fue el origen de esta vorágine de empezar a pedir más permiso, porque hay muchas empresas, no todas, que vulneran la normativa ambiental, que pasan por arriba, que hacen trampa. Entonces, para que no me hagan trampa, empiezo a generar más permisos. Entonces, cuando uno dice, ¿qué es lo que debería tener Chile en materia de protección ambiental? 2 artículos, muy simple. El titular será muy claro y cumplirá los más altos estándares. Y segundo, el que no cumple, los ejecutivos sean presos 10 años y el patrimonio de esa empresa pasa a propiedad del fisco. Yo lo he firmado, sacan la necesidad de más permisos, pero curiosamente yo a muchos empresarios que le montaba esto, como que empiezan a decir, no, pero es que mira... No, porque en definitiva, si tú vas a cumplir de buena fe los más altos estándares para la protección del medio ambiente, para la sustentabilidad del país, o sea, la crisis climática es real. O sea, no sé si alguien no vio, digamos, el ciclón que hubo, el tornado que hubo en Puerto Vara, eso es real. La pérdida de especies es real, lo que se quiere hacer en Dominga es real, lo que se quiere hacer en algunas mineras es real. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? No estamos inventando nada, son cosas que la ciencia avala. Yo creo que en esto es muy importante que entendamos que la protección del medio ambiente es un valor de los países desarrollados y tener protección ambiental no es que estamos contracultural, que somos woke, no. ¿Y cómo nace esto? Nace porque hay empresarios tramposos que burlaron sistemáticamente la normativa. Diputado Araya, usted pertenece al Distrito 3, región de Antofagasta, y es una de las comunas vi el otro día una encuesta o un informe con mayor número de migrantes, particularmente en la ciudad de Antofagasta. Y particularmente en la región de Antofagasta y en el norte, el voto progresista es menor en general a ideas más de derecha o centro derecha, ultraderecha. Usted que está en la región, está en la zona, va a las semanas distritales, conversa con la gente... En particular en su zona, ¿las ideas progresistas hacen sentido ante la inmigración desatada, ante la crisis de seguridad, el crimen organizado? ¿Usted que lo evalúa en el día a día? ¿Hay posibilidades para las ideas progresistas en su zona? Yo creo que es difícil poner el timbre que hay idea progresista. Yo creo hay gente que dice cosas que está, digamos, en cierto espacio y que el mundo asume. Yo, por ejemplo, leía la experiencia de Dinamarca, donde la socialdemocracia resultó ser más dura en materia migratoria que toda la ultraderecha y ha sido el dique de contención que se hizo contra la ultraderecha. Entonces, cuando uno dice, ¿cuáles son las ideas progresistas? O sea, seguridad como un derecho humano. Entonces, cuando nosotros hablamos de seguridad, uno decían que uno era facho, ¿no? Sí, la seguridad es un derecho humano esencial. El derecho a tener un proyecto de vida, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Todas esas cosas yo creo que sí tienen espacio. Si lo que pasa es que dentro del progresismo cabe un amplio arco de ideas que a veces son cualquier cosa. Por ejemplo, una cosa bien doméstica. En Antofagasta están construyendo unas ciclovías que nadie pidió, en los peores lugares. Entonces la gente cuando mira qué hace el gobierno, y por ejemplo hay un drama de unas casas abandonadas de adulto mayor que no se pueden limpiar porque no hay plata para el servicio. Uno dice, está haciendo ciclovías allá donde no sirven, donde generan daño a la ciudad y no puedes hacer eso porque no tienes plata. Eso es lo que empieza a hacer, por decirlo, se empiezan a cruzar los cables de la sociedad. Ya hacen ver con una derecha muy hábil en términos comunicacionales y con una religiosidad para esparcir noticias falsas que hacen que todas estas cosas se vayan instalando. Y en eso yo no diría que el norte es permeable a las ideas de derecha. Yo creo que el norte más bien está muy condicionado por lo que es la deuda. O sea, las regiones del norte viven en el permanente temor del miedo de estar endeudados. Y eso hace que muchas veces las soluciones mágicas a los problemas de deuda, o sea, tú no tienes nada del bolsillo, vota por mí, te voy a poner 1.000 o 2.000 o 1.000.000, eso crece porque la gente tiene susto por la deuda. Y naturalmente hoy día susto por la delincuencia y efectivamente la migración. O sea, yo que soy un tipo, yo me considero extremadamente tolerante, pero hasta aquí con la migración. O sea, yo por mí agarraría un barco, lo echo a todo arriba y los mando de vuelta a Venezuela. Porque los tipos no respetan a nadie, o sea, ni siquiera tienen el buen cuidado de decir, oye, ¿sabéis que mira, ya no hagamos la fiesta de lunes a lunes? No estoy hablando así de una fiesta de fin de semana.
sea, bajemos la música, anda a pedirle que bajen la música. O sea, y esto lo cuenta todo el mundo. O sea, le pasa en todos sectores de todas las comunas, en toda la ciudad. Entonces, efectivamente, un golpe cultural porque nosotros no estábamos preparados y además han actuado muchos migrantes, no todos por cierto, con una prepotencia que es brutal. O sea, uno se da cuenta, por ejemplo, cuando nosotros convivimos durante muchos años con gente que venía de Bolivia, de Perú, y ningún problema. De hecho, la mayor tasa de migrantes son provenientes de Perú, Bolivia y Colombia, y problemas acotados. Pero lo de Venezuela es brutal. Es una cuestión así de... No, yo así no tengo ningún problema en decirlo. Yo agarraría un barco, lo echo a todo arriba y los mando de vuelta a Venezuela y ni siquiera me enredaría si se puede humanitariamente o no. Porque creo que han dañado tanto la calidad de vida de las regiones del norte que nosotros tenemos que tomar decisiones de esa naturaleza y que además yo creo que son decisiones socialdemócratas. Estuve mirando ahí lo que están haciendo en Dinamarca en términos de expulsiones masivas, en términos de regularización y además a permitir ingresos regulados y aquí no puede entrar cualquier persona. Y vuelvo a decir, aquí el tema de la migración es un tema súper doble estándar, porque cuando tú lo hablas con la derecha, entre comillas, política, sacan los sables y hablan de la migración y que el gobierno no hace nada. Pero cuando hablas con la derecha económica, que necesita a esos migrantes que le bajan el precio a la mano de obra de los chilenos en la zona central o en el sur de Chile, ellos son defensores de la migración. Entonces la derecha tiene que ponerse de acuerdo. ¿Cuál es la mirada que tienen respecto a la migración? ¿Y por qué esto produce un impacto? Si ellos dicen, ¿sabes qué es lo que pasa? Que nosotros no podemos pagar lo que cobran los temporeros chilenos y por eso están extranjeros. Y ahí nadie dice ni una palabrita. Entonces, cuando uno empieza a hablar los temas con mayor profundidad, con mayor seriedad, a varios que son los paladines del antimigraciones le empiezan a picar los brazos y como que ojalá no sigamos avanzando en eso y nos devolvamos rápidamente al tren del agua, que efectivamente es un problema real que tiene nuestro país, pero también hay un tema que tiene que ver con cómo impacta en el mercado laboral la presencia de extranjeros en lugares donde naturalmente hay mano de obra chilena, pero en cantidad menos disponible y por lo tanto requiere mayor pago de remuneraciones. Entonces empiezan que el mercado laboral y que está caro y todas estas cosas, que la verdad las cosas es que es harta hipocresía, para no decir, ¿saben qué? Queremos seguir pagando sueldos de miseria, pudiendo pagar sueldos mucho más importantes, porque si uno mira la potencia exportadora de nuestro país, eso da claramente cuenta que se gana mucha plata en el área de la exportación y ahí se puede hacer un esfuerzo mucho mayor en mejorar las condiciones de vida y las condiciones laborales de los trabajadores que desempeñan en ese sector de la economía. Muchas gracias, Jaime. Punzantes declaraciones, diputado Araya. No, es que de verdad me carga que ellos solo traen de agua, pero cuando, mira, si no me alargo más, cuando nosotros proponíamos cerrar la frontera a Bolivia y que no entrara ningún boliviano mientras no resolvieran el tema de las reconducciones, los que estaban más nerviosos era la Sociedad Nacional de Agricultura, la CPC. ¿Por qué? Porque ellos saben que los bolivianos vienen a trabajar a la zona central. Entonces ahí no tienen ningún problema con los migrantes, pues cuando les puedo pagar en negro, les puedo pagar menos y además eso hace que los chilenos digan, si usted no trabaja, mire todas las filas de extranjeros que tengo, entonces paremos con la hipocresía. Va a estar bueno el reel. Eso, gracias, ¿verdad? Nos diputado. dejó varios reels. Nos vemos, diputado. Que le haya. Muchas Gracias por venir. Muchas gracias y nosotros volvemos después de una pausa, ¿o no? ¿O esta es nuestra última entrevista? No volvemos nada, no volvemos nada. Volvemos la otra semana. Volvemos la próxima semana. Ha sido un programa muy interesante. Sí, de todo, estuvo de todo. Entrevistados de lujo. Así que muchas gracias y 32 minutos Prime. Nos vemos el próximo lunes en el conteo regresivo esperando a Darío Quiroga. No se olviden.